mi directiva lo cambiamos porque antes se recibía el 30% de la entrada para el jugador y el resto para el club, donde nunca había deuda de jugadores, no se debía nada. Así comenzó el fútbol. Por eso es que Alianza, su palabra, no somos íntimos de sentimiento, porque ahí reflejamos la amistad, el compañerismo, la entrega. No miramos, no medimos, ¿no? Para Alianza somos un instrumento que nos brindamos para que el equipo y el club subsista, ¿no? Íntimo de la Victoria nace porque eso es lo que es Alianza, por lo menos lo que fue, lo que siempre yo conocí dentro de Alianza. Bueno, las cosas cambian con los tiempos. Una intimidad total, o sea, había una unidad entre el dirigente, el empleado, el obrero, el jugador. Eran compadres, salían juntos, vivían juntos. Era una cosa, eran tiempos difíciles además, y a pesar de ser tiempos difíciles estaban más unidos que nunca. Esa unidad, esa intimidad de compartir es la que llevó a que los llamaran los íntimos de la Victoria. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. Alianza Lima es un club que se identifica con la cultura afroperuana, pero Alianza Lima nunca, digamos, la etapa moderna de Alianza Lima no ha tenido, digamos, una dirigencia étnica negra. Como para nada, ni siquiera un representante en la dirigencia. En realidad, si tú miras demográficamente el país, también la población negra se ha ido reduciendo significativamente. Más no entre los jugadores. Exactamente, entre los jugadores es un mercado, es un nicho laboral, pero Alianza Lima, en la medida que expresa la cultura afroperuana, también expresa, digamos... Los jugadores. En realidad, ¿sabes qué? Expresa los italianos, hay un elemento muy importante. Si tú miras digamos, la lista de socios de Alianza Lima, vas a ver muchos apellidos italianos que de italiano tienen el apellido, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no tengo nada italiano, solamente el apellido. Pero, en fin, hay varios y yo puedo reconocer a través de ellos algunos con un vínculo más vivo. Entonces, es la cultura criolla, digamos, de migrantes italianos, aristócratas, digamos, que se manejan bien. Por ejemplo, Sousa Ferreira, digamos, que es el hombre clave, a mí me parece, ¿no? O sea, hablando de ellos como grupo social, como origen familiar, pues dirías más bien no son italianos, se ubican entre las clases altas del país que tienen una buena relación con la cultura afro, que se sienten cómodos en el vínculo con ellos y que los prefieren con respecto al vínculo con los hombres y mujeres de los Andes. Entonces hay una cosa costeña, Hacienda, ¿no? Pero Hacienda, Costa, fiesta, y Gran Señorón, jarana. el Gran Señorón también incluido. Pues. A ti te quiero con todo el alma, eres la calma de esta pinchada que hoy te canta. La gente canta emocionada, arriba Alianza. Los 40 fueron una época bastante mediocre para el club, pero los 50 le traerían nuevos éxitos y difíciles retos. En el año de 1951 se reorganizó el fútbol peruano y se constituyó el profesionalismo. Antes, los jugadores eran teóricamente amateurs y vivían de favores y propinas, pero después de 1951 el fútbol cambia. Los jugadores pasan a ser contratados y en la práctica son empleados del club como cualquier otro trabajador. Ello obliga a la formación de una institución y de un cuerpo de dirigentes que imprimen una dirección empresarial. En este tránsito, el dirigente clave fue Alfonso Sousa Ferreira, que condujo al club a uno de sus mayores logros, la construcción del estadio propio. Sousa Ferreira tuvo una relación típicamente nacional con los jugadores, porque los protegía, a la vez nunca tuvo fama de generoso en el pago de salarios, ofrecía protección y exigía lealtad. Este terreno era un terreno del Estado y en la época del general Manuel Odría, presidente de la República, doña María, su esposa, mandó pedir que se hiciera un clásico especialmente para fondos de algún
temas estos sociales, y se cruzaba con algún partido importante del momento. Entonces mi padre fue el encargado de ir a hablar con el general y disculpar este tema. Entonces tengo entendido de que le pidió un favor casi de presión porque era necesario. En esa época se lograron además el seguro social, el tren, en fin, 50.000 cosas, ¿no? Y le dijo de que él era hincha de Alianza. Entonces me cuenta la gente que estuvo ahí, inclusive mi tío Uso Bulanovich, que ya falleció, que fue presidente de Alianza, de que aprovechando con esa viveza que siempre caracterizaba a mi papá, le dijo: general, entonces encantado, si usted es presidente de Alianza, nos encantaría hacer esto que usted necesita, pero ¿por qué no nos da en donación el terreno que estamos ocupando en este momento para él? Porque sería una gran obra, usted quedaría para usted en favor nuestro, patatí, patatá. Y dicho y hecho. Y consiguió él que se regalara el estadio, el Estado lo regalara en la época de General Rodríguez, no el estadio, el terreno, esta canchita, a la Alianza Lima. Este es el lugar clásico, creo, donde siempre los jugadores íntimos se acostumbran a santiguar antes de cada partido. Esto es a raíz de que vino el Señor de los Milagros de la Victoria a inaugurar la primera etapa del estadio, y como regalo nos dejó esta imagen, y cada vez que el jugador viene para entrenamiento y más cuando viene para los partidos, hace un ritual, ¿no? Antes de salir al campo. La gente de Alianza Lima se va para jugar en la gloria por Navidad. Salieron de la victoria para triunfar y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedará. No volverá, no volverá, no volverá. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. El entrenador era Jaime de Almeida, que había impuesto el patrón de juego brasileño que encajó perfectamente con el estilo al que Alianza se debía. Aunque al principio parecía frágil, Cubillas desarrolló una enorme capacidad física que le permitía salir jugando de atrás y llevar bola hasta el arco enemigo y disparar al arco contrario con contundencia. Perico fue un centro delantero rápido y sagaz y potente que sabía meter los goles en el momento decisivo. Por su lado, Pitín fue un mediocampista cerebral que veía el partido jugándolo y tenía una singular apreciación de conjunto. Alianza campeonó en 1977 y 1978, ya con una nueva hornada de jugadores porque se habían incorporado José Velázquez, César Cueto y había retornado Hugo Sotil. Sí, dentro de aquí del Perú, uno de joven siempre tiene algunos jugadores que le gustan de qué manera expresan el fútbol. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho cómo expresaba el fútbol Cueto, Julio César Uribe. Son más o menos los que yo de pequeño me he fijado, ¿no? Creo que de chico como Cueto, como Teófilo, como Sotil en el momento que tuve en Alianza. Yo creo que fue los jugadores que siempre miré, que siempre admiro hasta ahora, sobre todo como jugador y como persona. Es así pues como Cubillas regresa a finales de los 70, se encuentra con una generación de jugadores extraordinarios, entre los cuales el más destacado es el Loro Cueto. Él fue un interior izquierdo con una gran habilidad para el toque y un organizador de paredes perfectas que llevaron casi a la perfección este estilo particular de avanzar que tenía el Perú de los años de oro, el Perú que jugó en varios mundiales. Es decir, el avance construyendo paredes, haciendo túneles y 1-2 hasta que uno llegaba a la puerta del arco.
El Oro Cueto fue en esto el gran organizador de las paredes. Son célebres sus encuentros con Cubillas en jugadas memorables del fútbol peruano que hicieron la perfección de este estilo. Pero luego el Alianza deja de campeonar. Se inicia una larga temporada de sequías que va a prolongarse en realidad hasta el campeonato que obtuvo Pinto. Y ya para esto estamos hablando de finales de los años 90. Antes de llegar a ello, está en el medio la tragedia del Fokker, que fue en 1987. Esta tragedia, como todos recuerdan, fue un accidente aéreo en el cual fallece un equipo entero denominado Los Potrillos, cuyo entrenador era el también célebre y reputado Marcos Calderón, un entrenador que había llevado al Perú al Mundial del 78 y que era alguien formado también en las canteras del fútbol peruano, una parte de una familia de gran tradición en el fútbol peruano. Pues bien, este equipo, Los Potrillos, fallece en un accidente aéreo y era un equipo muy joven, de gente muy habilidosa. Marcos Calderón había apostado por la juventud y el Alianza, mostrando una de sus tradicionales virtudes, ser una cantera, había formado un equipo que tenía potencia y capacidad de llegada. Sin embargo, ellos lamentablemente fallecieron en un accidente aéreo. Y previo a la tragedia, nosotros estuvimos concentrados con ellos en la víspera del viaje, conversando y haciendo todos los planes para el regreso, el martes 8 de diciembre. Anécdotas lindas, jugadores muy joviales, caso de Cabero, caso de Pacho, jugadores serios como Casanova, como Tomasini, ¿no? Había una variedad de jugadores, con la capitanía de Caico, ¿no? Quien le recordaba a Caico, uno de los grandes arqueros que ha tenido Alianza Lima, que nos dejaron. Y yo estuve casi por ir, sino por esas cosas del destino, digamos, todavía sigo permaneciendo acá, ¿no? La gente de Alianza Lima se va para jugar en la gloria por Navidad. Salieron de la... ¿Cómo interpretar la tragedia del Fokker? Yo, que no soy aliancista, me he puesto acá una camiseta del club para tener conmigo los colores blanquiazules y poder hablar con respeto sobre este tema. En realidad, el Alianza había logrado ya, a través del clásico del fútbol peruano, ser el representante del pueblo, de los de abajo, en ese mítico enfrentamiento con los blanquiñosos de la U, en ese mítico enfrentamiento en realidad con los estudiantes universitarios de clase media. Pero si esto era uno de los logros de la Alianza, la tragedia del Fokker le va a plantear el mayor de sus retos, el mayor de sus desafíos. Y ese desafío lo comparte con el país. Es el desafío de ser víctimas de la tragedia, del infortunio, de que se presenta en la vida y en la construcción de las sociedades y de las instituciones momentos dramáticos que cortan la historia en dos.